Hoy el diario El País soltó una bomba. Una más. Y es que Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría plagiado también su tesis de doctorado, según un reportaje publicado este viernes por el diario que es de España. Se trata de la tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, de la cual habría copiado 209 páginas de las 455 con las que cuenta de textos de otros autores. Con este trabajo académico obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y en su momento los 7 sinodales que compusieron el jurado, como el hoy embajador en Honduras, David Jiménez González, calificaron la obra de minuciosa, profunda y responsable, así como de la calidad requerida. Según el periódico español, la ministra tomó largos fragmentos de trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que destacan importantes juristas de varias nacionalidades, incluido el mexicano Miguel Carbonell. Entrevistado por el reportaje, Carbonell sentenció que lo cometido por Esquivel Moza en su tesis doctoral es plagio. No hay otra forma de definirlo, pues publicó con su nombre un texto que ella no redactó de manera original. Esto lo dijo el autor de las palabras escritas mucho antes de la tesis. Entre otras cosas, también el director de la tesis del doctorado de la ministra, José Antonio Núñez Ochoa, declinó hacer comentarios. De hecho, la Universidad de Anáhuac hace algunos momentos, tras revelarse el supuesto plagio, afirmó que no pueden llevar a cabo ninguna acción contra ella. Ante la información publicada, la universidad dijo que no contaba con herramientas tecnológicas que permitieran detectar la situación que pueda presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación, es decir, pues ante un posible plagio. Además que en ese momento los sinodales y el revisor de tesis, de acuerdo a su leal saber y entender, consideraron que la tesis era satisfactoria y aprobaron en el examen doctoral correspondiente, como acredita el acta de examen. Vamos a abundar en esta situación que es por demás polémica desde finales del año pasado, inicios de este año. Yo creo que le valió incluso la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo vamos a hacer con el doctor José Manuel Velasco López, doctor en Derecho, constitucionalista, vicepresidente del Colegio de Abogados Tabasqueño, que pues de un bomberazo nos aceptó estar acá en Reporte de la Noche. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de nuevo a la BT, donde ha estado ya en las últimas fechas. Sí, muchas gracias. Siempre es un honor compartir con ustedes comentarios, entrevistas. Es importante para mí. Doctor, bueno, pues un caso más de polémica, pero hablamos un poco de las entrañas de esto, el procedimiento. ¿Por qué vamos a empezar por ahí? ¿Por qué es importante una tesis? Bueno, una vez que llega uno a la obtención del grado, se convierte uno en un perito. Y la calificación del perito la da justamente la tesis, el diplomado para alcanzar el título, el examen profesional para alcanzar el título o el promedio alto de calificación durante los estudios realizados. Y ya con eso la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a través de su área que se le conoce como REPOVE, establece los mecanismos. Y entre ellos, para obtener el grado de licenciado en Derecho como perito, que es un perito lo que se otorga, el FIAT es un perito, dice, bueno, tiene que hacer, si es la tesis, tiene que hacer un trabajo de tantas cuartillas, a renglón y medio en tamaño 12 Arial, y los pies de páginas deben de ir numerados en orden cronológica y alfabética, y se debe de señalar a pie de página quién es el autor de alguna cita que sea en cuando mucho unas 10 renglones encerrados en un cuadrito dentro de la hoja. O sea, sí uno puede ocupar las palabras de otro textualmente de inicio a fin. Pero el requisito dice marcar. Tiene que estar entrecomillado y estar en K.
¿cómo se llama esta? Se le pone una calle y sale así horizontal. Bien, sí. Entonces, ese es el mecanismo para poner la cita de la persona que es poseedora del derecho intelectual o del derecho industrial de ese razonamiento. Porque no es de mi propiedad, yo la estoy tomando, pero si no pongo ese señalamiento en cursivas y no lo pongo entrecomillado y no pongo la nota al pie, ni la pongo abajo en pie de página con el número que le corresponde en orden cronológico y alfabético de acuerdo a la estructura de la tesis, simple y sencillamente estoy cometiendo un plagio. Vamos a pensar que una ocasión pudiera ser un error, ¿no? Olvidar generar la cita pudiera ser un error, pero en tantos momentos se habla de más de 200 páginas, pues ya se trataría de un plagio, ¿no? Hablamos de casi del 44% de la tesis, casi la mitad. Lo que nos enseñan desde el grado, porque después sigue el posgrado, la maestría y luego el filósofo doctor o doctorado, lo que nos dicen es que al momento de que uno llega a ser perito, porque uno sanciona o tiene posibilidad de defender, tiene que ser coadyuvante en la impartición de la justicia expedita y pronta. Eso dice el Código Moral del Abogado. Claro. Si uno se conduce con falsedades, maliciosas actuaciones, alteraciones o omisiones consabidas, entonces está uno poniéndole obstáculos a la impartición de la justicia. Claro. Entonces, esa es la parte central del código moral del abogado. Claro. Ahora, hay diversos procedimientos que van a... ahorita nos metemos en el lado moral. Hay varios procedimientos que estará llevándose a cabo dentro del UNAM. Ya escuchamos tajantemente a lo que dice la Anáhuac, no tenemos manera de proceder en estos casos. Han dicho prácticamente que no van a ser por quitarle el título de doctora a la ministra Esquivel. Pero en la UNAM ahí está el proceso. ¿Qué hay que esperar, digamos, en estas próximas semanas? Y me llama la atención porque la ministra pues ha obtenido por ahí un amparo. Están todas estas, digamos, recursos legales, que son legales, y que a ojo de alguien que no es jurista, pues parecería ser algo de que, bueno, ¿por qué no enfrentar con argumentos el hecho pero sí conseguir un amparo contra, por ejemplo, la creación del consejo que se hizo en la UNAM para investigar esta tesis? En fin, ¿qué podemos esperar próximamente? A ver, para empezar, el juicio de amparo o de garantías es una de las 70 garantías constitucionales que nos da nuestra Carta Magna. Morelos decía, cuando alguien se sienta agraviado y la justicia local no le favorezca o sienta que no se le está haciendo justicia, que acuda a los tribunales federales. Para eso se creó. Crescencio Rejón, yucateco, creador en México del juicio de amparo. Cuando no tengas la solvencia de la justicia pronta y expedita para tu defendido, que los tribunales federales de distrito y colegiados de circuito, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te defiendan. Ganó el juicio de amparo, sí, pero no pudo sacar a su cliente, a su representado, a su patrocinado de la cárcel. Al contrario, lo mataron en la cárcel. Ese es el problema de no actuar apegado a la ley, con la ética y la moral que existe. Si el mismo juicio de amparo, que es una garantía constitucional, la primera, porque hay otras 3 más, entonces esa gran garantía, si no somos capaces de respetarla, no vamos a respetar nada. Por eso el ministro tiene derecho a ese. Si no, el debido proceso no se haría, claro, no se cumpliría, y entonces se le tendría que absolver de todo cargo porque no se le respetó el debido proceso. Tiene razón,
y por eso acudió al juicio de amparo, porque algo se le pegó en el tiempo que estuve estudiando en la universidad. Sí. Pero el mismo juicio de amparo establece condicionantes. Ya se le otorgó la suspensión provisional. ¿Qué hizo la institución educativa, la UNAM? Presentó un recurso de revisión y dijeron, bueno, no me vas a amordazar porque yo voy a seguir, no me vas a imposibilitar porque yo estoy atendiendo algo que me afecta a mí como institución, pero mi respaldo internacional es más importante que todo lo que tenemos aquí. Y una persona no nos se va a burlar de este oficio. Y tercero, cuando ya le dan respuesta al juez, al juzgado de distrito, en el informe, el consentimiento informado que se le otorga, dice, bueno, te permito que continúes y que investigues, pero todavía no digas nada. No te callo, te digo, sujétate al debido proceso. Nadie puede litigar en medios, o nadie debe litigar en medios. Y nosotros somos muy afines a litigar en medios. Vamos a litigar más en medios de comunicación que en los juzgados. Bueno, genera presiones, ¿no? Este tipo de cosas que no deberían de hacer. Así es. La ministra se acude al juicio de amparo, gana una parte en la primera instancia, la suspensión provisional, pero está la suspensión definitiva y está también el que se pueda ir a la segunda instancia, al colegiado de circuito o a la Suprema Corte. Okay. Son las tres instancias, no hay más, a menos de que ella decida ir a la Corte Interamericana. Pero lo que hizo no es una cosa simple, no es cosa menor, es de mucho agravio a una institución. Es que a eso quería abocarme en esta última pregunta, el dilema moral en esta situación. ¿Qué es lo que debe hacer alguien en la posición de la ministra? Todo el mundo sabemos que si, bueno, cometió un agravio, pues no debería estar ahí, pero ella, en su posición, ya es una ministra, es un cargo que nadie la puede retirar a menos que haya un juicio político, todos estos bloqueos para que ella en su posición esté protegida. Pero, ¿qué debería de hacer la ministra Esquivel? Primero, quien estuviera en sus zapatos debería de pesar el código de ética y el código moral para aceptar una conducta. Si el código de ética, que es la ciencia que nos rige para hacer las cosas, lo bueno es bueno, no necesariamente moral. Lo bueno es porque hay condicionantes de ley, instituciones que le dicen a uno, condúcete con esta forma, porque hay normas. Si no, sería una sociedad ingobernable, anárquica. Claro. Para eso son las leyes, para poner orden. Y la moral es lo que nos va conduciendo. Nos dice, no te apegues a las cosas indebidas. Haz lo necesariamente bueno o suficientemente aceptable para que no seas un obstáculo a la expedición o a la práctica expedita y rápida de la justicia. El perito superior, como es el doctor, el filósofo doctor, está triplemente más obligado que el perito de grado, el licenciado en Derecho o el abogado. ¿Por qué es triplemente más? Porque él ya pasó por una maestría, ya se hizo un perito de grado en segunda instancia. Ahora, al llegar a la tercera instancia, ya forma parte de un colegiado en donde su moral debe de estar por encima de cualquier otra actitud. Sí. Y la moral no es el árbol que da moras. La moral es la conducción buena, sin dobleces, sin tapices, sin hipocresías. Y actuar conforme nos va dictando la norma
establecida en la ética. Doctor, pues muchísimas gracias por darnos un vistazo de esto que seguramente viene. Se reactiva el tema de la ministra Esquivel. Esperemos que concluya bien, conforme a la ley, conforme a la norma, que si ella tuviera que no tener estos títulos, pues retirárselos, aunque se ve difícil que esto ocurra. Pero es posible. Pero lo que valdría la pena es que ella dejara el cargo. Claro. Bueno, pues es el doctor José Manuel Velasco López, vicepresidente del Colegio de Abogados Tabasqueño, constitucionalista. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta por acá en la BT. Es un honor, siempre. Vamos a hacer la pausa, regresamos, hablamos también de otro caso igualmente polémico, Genaro García Luna.